Bueno, vamos a arrancar con el tema de la normalización, que ya habíamos comentado, que es un tema bastante importante dentro de la terminología, porque es uno de los impulsores, en realidad, de la terminología, como ustedes van a leer. En principio decimos que cuando hablamos de normalización tenemos, digamos, dos enfoques. El primero es priorizar unas formas lingüísticas por sobre otras y el segundo es la extensión de uso de una lengua para que sea utilizada en todas las situaciones comunicacionales. Esto que habíamos hablado de la planificación lingüística. En este caso entonces decimos, yo les había comentado que María Teresa Cabré había trabajado mucho sobre este tema porque lo utilizó justamente para darle al catalán un empujón, ¿sí? Con toda la ayuda, obviamente, de un aparato industrial y comercial que se preocupó porque el catalán tenga un nivel dentro de España como lo tenía el español. Entonces ella trabaja mucho con la normalización, con la idea de poder justamente lograr que la ciencia, la técnica, el comercio y todas las actividades administrativas se pudieran llevar a cabo en catalán y no solamente en español como lengua oficial. Sin embargo, después vamos a ver que ella se va a alejar de esto, ¿sí? Si a esto le sirve para darle impulso a la terminología, justamente porque gracias a que, digamos, la industria de Barcelona se interesa por este aspecto, nutre a la Universidad Pompeu Fabra y genera una escuela de traducción, una escuela de terminología y de lingüística aplicada muy importantes. Vamos a decir entonces que cuando normalizamos, digamos, podemos normalizar tanto productos y procesos como unidades de medida, que son las más comunes, las unidades monetarias, que también ustedes van a seguramente alguna vez las vieron, que hay la denominación de las monedas según la norma ISO, la terminología, etcétera. Es decir, se puede normalizar absolutamente. La normalización terminológica entonces se lleva a cabo desde dos aspectos, la normalización de los términos y la normalización de los métodos y principios. Vamos a ver que cuando hablamos de normalización de los términos, esto se hace dentro de una comunidad científica, o una comunidad que trabaja dentro de la materia que se esté normalizando, junto con los lingüistas. Y en este caso, ¿qué hacemos? Se fijan las formas consideradas estándar, se valoran las formas que se utilizan para designar un mismo concepto, en el caso de que existan sinónimos, variantes, se difunden los términos normalizados y se resuelven las consultas sobre terminología. Es decir, en el proceso de normalización de los términos, lo que la comunidad científica y los lingüistas hacen es generar un sistema de conceptos. ¿Sí? Dentro de ese tema en el que estén trabajando, se genera un sistema de conceptos y se unifican los conceptos. Para poder unificarlos es necesario proveer de definiciones que van a limitar justamente los contornos de esos conceptos con el fin de reducir homonimia, ¿sí? Que no existan conceptos denominados de la misma manera, eliminar la sinonimia, algo que también es un tema bastante controvertido dentro de la terminología, y vemos que dentro de la lingüística en general estamos hablando más de variantes o de variaciones. Es necesaria la participación de los especialistas en la materia porque el lingüista puede trabajar toda la parte lingüística, justamente, el tema de cómo se arma una buena definición para que sea comprensible, pero necesitamos al que conoce el tema para que justamente limite los conceptos que se van a trabajar y aclare diferencias conceptuales. Por otro lado, una vez que esta norma terminológica, o sea, sobre un campo en particular, esté terminada, necesita la aprobación de un organismo competente, es decir, de algún organismo rector dentro de esa temática. Y finalmente la norma tiene que ser emitida y tiene que ser divulgada, porque si no, digamos, no cumplimos con la primera necesidad que sería divulgar la terminología normalizada. Si ustedes piensan un poquito, este es digamos, un resumen del proceso, pero piensen en todas las normas que existen, piensen qué sé yo, en amigos, en familiares que trabajen en ingeniería, en el área técnica,
Puede ser algo tan, digamos, tan próximo como el gasista, matriculado, ¿sí? Todos ellos se rigen por determinadas normas, es decir, tienen que cumplir con determinadas normas para poder hacer su trabajo, porque tiene que ver justamente con la seguridad que nos van a dar al momento de hacer un arreglo, por ejemplo. Bien, ¿quién se ocupa entonces de esta normalización terminológica? Una organización que se llama ISO y que justamente seguramente la conocen o al menos la escucharon varias veces. Nosotros, digamos, acá en los 90 llegaban las ISO de la mano de la calidad total para todo. Bueno, esa es una sola de los aspectos en los que ISO trabaja. ISO trabaja en muchísimos otros aspectos. Y lo hace a través de comités técnicos, ¿sí? Que son estos grupos de especialistas. Para lo que es terminología, existe el Comité Técnico 37 que se ocupa de normalizar los principios y la coordinación terminológica. Es decir, hay una serie de normas, están en inglés y en francés, en las que se describe qué es la terminología a los fines de la normalización, ¿sí? No funciona como manual, sino que en realidad funciona como ley, como norma, para lograr vocabularios o glosarios normalizados, justamente esos vocabularios o glosarios que después se van a incluir dentro de las normas propias de alguna temática, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si estuviéramos trabajando en el vocabulario del petróleo, que después lo van a usar en alguna norma o resolución que tenga que ver con el petróleo. Bien. Este comité técnico entonces lo que hace justamente es establecer estos principios y métodos terminológicos, el vocabulario propio de la terminología, o sea, la terminología asimismo tiene que definir su propio vocabulario, el método terminográfico, que después esto ya lo vamos a ver, que es justamente este producto final, vocabularios, glosarios, etc. Cómo se elaboran y se diseñan las normas terminológicas, toda la informática al servicio del procesamiento terminológico, las características que tiene que tener la documentación, esto es algo que vamos a ver porque a nosotros también nos sirve, más allá que no vamos a normalizar nada, pero sí necesitamos saber qué tipo de documentación necesitamos a la hora de extraer terminología. Y finalmente la codificación que se utiliza en el ámbito terminológico, que tiene que ver específicamente después con la nomenclatura que manejan las normas. De todo esto surge entonces y un poco relacionado con la planificación lingüística, de lo que se ocupó María Teresa Cabré, lo que ella trató de hacer justamente es de establecer parámetros para organizar la terminología de los estados, ¿sí? Es decir, ella plantea, y en general la terminología como disciplina plantean, que tiene que existir una organización desde el Estado para poder lograr trabajos terminológicos uniformes o coherentes. Entonces ellos plantean, bueno, que tendría que existir, por ejemplo, algún organismo que permita planificar o coordinar todos los recursos terminológicos que existan, por ejemplo, a nivel de un país. Por ejemplo, imagínense, dentro de nuestro país nosotros tenemos muchísimas áreas de conocimiento y sería muy interesante que todas esas áreas de conocimiento contaran con recursos terminológicos que permitan tanto facilitar la comunicación entre los mismos especialistas, los aprendices, los que tenemos que investigar, que somos nosotros que muchas veces tenemos que investigar sobre temas que desconocemos y no tenemos la seguridad o la certeza de que el vocabulario o el glosario al que estemos accediendo sea válido, ¿sí? También tendría que promover la elaboración de los trabajos sistemáticos, o sea, que se trabaje más en esto de generar más recursos, ¿sí? Generar más diccionarios, generar más vocabularios. Bueno, la normalización de los términos, siempre dentro de las áreas más temáticas, ¿sí? Esto ya no entra dentro de lo que es la literatura, que se maneja por otros parámetros, pero sí en las áreas temáticas especializadas como pueden ser, no sé, la náutica, la química, etc.
También la forma, digamos, se plantea que existan la difusión de los términos estandarizados, o sea, también organismos que se ocupen de difundir términos estandarizados y de resolver consultas. Que también eso para los traductores es muy útil porque muchas veces nos encontramos ante terminología nueva, incluso en nuestro idioma, que necesitamos de alguna manera, digamos, comprender para saber su uso, para poder traducirla. Yo les puedo hablar desde el área de la economía, porque estoy especializada en esa área, y aparecen muchísimos términos, y con crisis más todavía, muchísimos términos nuevos, que tienen que ver con las nuevas figuras de crédito o nuevas figuras financieras, digamos, que a veces son cosas que existen acá y van a durar lo que dura la crisis, ¿sí? Estamos ahí, después vamos a ver un poco el tema de los neologismos y ahí la economía entra toda adentro de los neologismos. Y finalmente, para no irme mucho de tema, la idea es que la terminología puede implantarse, ¿sí? Que exista una forma accesible a todos, o sea, que la terminología llegue, la terminología especializada o la terminología en los ámbitos que sea, llegue a través de bases de datos o a través de portales o a través de centros de consulta. Bueno, y el último caso es el tema de la formación en terminología, que nosotros estamos muy atrasados, ¿sí? No podemos, digamos, o no contamos con una formación en terminología sistemática, digamos, universitaria, sino que en general contamos con estos seminarios o cursos de terminología que forman parte de las carreras.